Vamos a abrir las Escrituras al libro de Jonás, capítulo número 2, del 1 al 7. Lo estoy esperando porque es muy bueno que use su Biblia. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ya lo halló, ¿verdad? Jonás está a la par de Nínive. Bien, dice así la palabra de nuestro Dios. Libro de Abdías, Jonás. Dice así: Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Amén. Padre bueno y amado, gracias por este hermoso privilegio que nos concedes de estar en tu casa. Gracias por este calor fraterno que es delicioso, Señor, cuando estamos juntos en armonía, reunidos en tu nombre. Ahí es donde tú envías bendición, Señor, como lo dice tu palabra. Gracias. Disponemos nuestro corazón para que tú, Señor, puedas bendecir nuestra vida en esta mañana con tu palabra. Oramos, Señor, para que en todo este día tu palabra sea de gran bendición. En el nombre poderoso de Jesús sujetamos toda hueste, toda potestad, todo estorbo, toda limitación, todo aquello, Señor, que se opone. Y oramos de esta manera. Traemos cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, tome asiento. El tema para esta mañana es la oración de Jonás. La oración de Jonás. En el desarrollo, en determinado momento voy a tocar dos tipos de niveles en cuanto a lo que le sucedió a Jonás. Y es que algunos creen que Jonás no murió y que su oración la hizo estando él en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y habemos otros, ahí ya notó la diferencia, habemos otros que sí creemos y sabemos que Jonás murió. Porque ¿a quién se lleva a la tumba? A los muertos, ¿verdad? Yo sé que pueden meter a un vivo en una tumba, pues, pero no es eso lo normal. No es eso lo general, sino que la tumba es para los muertos. Entonces, quiero tocar quiero tocar 3 puntos, pero quería tocar estos 2 niveles antes de comenzar. De que respeto a aquel que cree, que considera que Jonás no murió. No, a mí no me afecta en lo absoluto. Y también que Jonás murió y fue llevado
a las profundidades, donde usted sabe que hay, si lo vemos en lo físico, hay una profundidad, hablo de las aguas, inclusive de la tierra, donde no hay agua. Hay profundidades donde nuestro cuerpo no lo soporta. En el agua, por ejemplo, hay una presión después de tantos metros, o pies, como quiera, de profundidad que su cerebro, su corazón no soportaría la presión. O sea, y no se necesita mucho para poderlo sentir. Entonces, si lo vemos en esa forma literal, imagínense lo que es descender a las partes más bajas del mar. O sea, no hay un hombre que pueda soportar eso. Entonces, pero no le ponga atención a que si murió de verdad o no murió de verdad. Vamos a respetar eso. Sin embargo, yo me voy a estar dirigiendo en que él literalmente murió. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque no hubiera tenido sentido que que la señal que el Señor Jesús usó de Jonás no tuviera sentido si el Señor lo ocupó, porque Él tenía que morir por nuestros pecados, murió por nuestros pecados. Entonces Él ocupó la señal de Jonás. Entonces significa que Jonás murió. Entonces, porque el Señor Jesús murió por mí. Bien, sin embargo, en esto de morir, muchos solamente se conmueven por el sufrimiento que el Señor tuvo a la vista humana en todo lo que es el proceso del Calvario, desde el Getsemaní hasta el Calvario. También que el Señor murió en la cruz, y ahí nomás se quedan, igual como los que creen que Jonás no murió. Pero usted y yo sabemos por las Escrituras, porque lo hemos enseñado, de que el sufrimiento del Señor en cuanto al ojo humano no es comparado al sufrimiento que Él tuvo para poder padecer por nosotros también la segunda muerte. Significa que Él descendió, como lo dice Pablo en su carta a los Efesios, y como lo dice el Salmo 139 David, y lo dice David también en el Salmo 22, y otras porciones más de las Escrituras, como en el caso de Job, en su capítulo número 17, si no me equivoco, 17, 25, algo así, donde hablan de ese descenso donde Él padeció por nosotros la muerte segunda, que es la que nos condena. La muerte física no nos condena, la muerte segunda es la que nos condena. La muerte física todos la padecemos, pero la muerte segunda la van a padecer solamente aquellos que no son salvos. Entonces, quiero aclarar estas dos cosas para que usted, por lo menos usted que es de casa, no tenga ningún problema en lo que estoy diciendo. La oración de Jonás quiero tocarla en tres aspectos. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos de aprender a orar. Quiero decirle que aunque sepamos orar, muchas veces no lo hacemos. Pero debemos de aprender cómo nosotros debemos de orar y de hacerlo siempre. Ahora, si usted sabe orar, usted va a ser condenado por un edicto, pero el edicto no tendrá ningún valor o ningún poder, mejor dicho, sobre usted. El edicto no tendrá ningún derecho sobre usted, porque usted oró. Entonces, esto equivale a que la oración de Daniel, porque estoy hablando de Daniel, ¿entendió, verdad? La oración de Daniel lo preservó de la boca de los leones. La oración de Ananías, Misael y Azarías, que les cambiaron sus nombres por Mesac, Sadrach y Abednego, fueron preservados por la oración de ser quemados en el horno calentado 7 veces más de lo normal. Entonces, la oración los preservó a ellos. Ahora, este hombre sabía orar, conocía la oración, sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque había algo en su corazón. Por ejemplo, usted sabe que hay que congregarse, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hace? No es por gusto, es algo. Y usted cree que está bien, pero está mal.
y chuco. No está bien, hay algo. Él estaba mal. Y por eso es el tema, la oración de Jonás. Qué tremendo, porque fíjese que quiero tocar 3 puntos. ¿Dónde oró? Ese va a ser el primer punto de lo que es desarrollo. Pero quiero tocar algunos aspectos de la oración como introducción. ¿Dónde oró? Segundo, ¿por qué oró? Y tercero, ¿cuándo oró? 3 cosas. Fuera de tiempo, fuera del lugar correcto. Y no sé cómo decirle, usted que me podría ayudar, cuando usted decide algo que no es en el momento, en el lugar indicado, hablo del razonamiento. Razonó tarde, razonó fuera de tiempo, razonó fuera de lugar. Por no haberlo hecho correctamente, él oró en estos 3 niveles de una forma indebida, incorrecta. No mala, no debida. Usted puede orar, pero puede orar tarde. Usted puede orar, pero puede orar fuera del lugar, no en el lugar indicado. Por eso la Escritura menciona que cuando salió el primer edicto, o salió el edicto, dice que Daniel llegó a su casa, abrió las ventanas y oró como lo solía hacer siempre. Entonces, cuando ellos llegan, cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías llegan a Babilonia, ellos disponen su corazón para no contaminarse ni con la comida, ni con la bebida, ni con la adoración a los ídolos. Aunque apareciera el son de la zampoña, de todos los instrumentos de música, ellos oraron, ellos ayunaron, ellos se abstuvieron de todo, ayunaron de todo, porque no sabían, o posiblemente sí sabían, pero no sabían a lo que se iban a enfrentar. Entonces, estos 4 varones fueron sabios, fueron entendidos, y no necesitaban comer de la comida del rey para ser buenos o mejores. Entonces, hay 3 cosas que es muy importante. Y quiero decirle algo, cada uno de nosotros decidimos. Si la vida en Cristo es lo lindo de esto, lo lindo de esto es que ni el Señor obliga. Nosotros, porque tenemos un amor humano, un amor deforme, y estamos tratando la manera hasta fastidiamos, igual como lo hacemos como padres, fastidiamos a nuestros hijos. Pero también nosotros como líderes fastidiamos a hermano, ¿qué tal? ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y por qué anda triste? Andamos de metidos siempre. Hay cosas que le competen al pastor, pero no a los demás. Usted puede aceptar que su pastor o que su líder le diga, hermano, está bien, pero que ya otro quiere saber qué es lo que le pasa a su vida, eso es metido. Ese es chambroso o chambrosa. Ese ve mucha telenovela, o sea, no se ha convertido. Entonces, es tremendo cuando nos damos cuenta que el Señor me deja a mí. Mire, aquí vemos el caso. Usted hace poco ha recibido 2 enseñanzas, 2 prédicas sobre Jonás. Hace poco nos han compartido. Ahora, no voy a hablar de nada de eso, pero usted recuerda que en el capítulo número 1, Jonás decidió hacer lo que él quiso hacer. Jonás decidió conforme a su voluntad, conforme a su deseo. Él escogió descender a Jope. Él decidió pagar su boleto. Pagó él. Él pagó su boleto. Y no estamos conscientes cuando somos nosotros quienes estamos pagando. O sea, no nos percatamos de eso. Solo tengo la solvencia y yo pago. Pero no es lo mismo cuando Dios paga. No es lo mismo, jamás. Y nos embarcamos. Y no hablo literalmente de un barco.
No hablo literalmente de un vehículo o de un transporte aéreo, no hablo de eso, hablo de que nosotros decidimos. No es la culpa del barco, no es la culpa de los marineros, no es la culpa del capitán del barco, no es la culpa de las olas, no es la culpa del pez, tampoco no es la culpa de los ninivitas, porque Jonás, es por estos ninivitas. No, tú eres el que estás mal. Estás orando en tres formas, fuera de todo tiempo, fuera de toda razón. Amén. Fíjense que se conoce como en este libro Nínive como la ciudad que Dios quería salvar. Los que han estudiado estas partes geográficas consideran que Nínive tenía a lo largo 100 kilómetros, 60 millas, 100 kilómetros aproximadamente. Y con una población de por lo menos 600,000 personas. Y casi siempre, en aquellos tiempos, se contaban únicamente a los hombres. Entonces, era una ciudad inmensa, ¿verdad? Para ese tiempo. 600,000 hombres. Entonces, esa era la ciudad que Dios quería salvar. Pero aquí el problema no es la ciudad. Aquí no vamos a hablar de que era necesario el arrepentimiento para esta gente. Era necesario que Dios tuviera misericordia de ellos. En este momento no es tanto eso, sino el profeta que nos representa a cada uno de nosotros. Y lo que Dios quiere enseñarnos a través de su profeta, porque el hecho que usted no sea profeta, pues yo no soy profeta, no significa que esta palabra no sea para mí. Yo voy a ser entendido y voy a aprender, como dice Romanos 15:4, que las cosas de la antigüedad se escribieron para nuestra enseñanza. Amén. Dios llama a un hombre a que comunique un mensaje. Y el Señor Jesús lo llama profeta. Imagínense que es tremendo. El Señor Jesús, después de muchos siglos, lo menciona como un profeta. Pero ¿qué pasó con este hombre de Dios? ¿Qué pasó con este profeta? Huye. Imagínense, Jonás huye. ¿Huye de qué? De la voluntad de Dios. ¿Huye de qué? Del propósito de Dios. Huye de Dios. Esto significa que él quiere ser independiente. Significa que él no está de acuerdo con los propósitos de Dios, no importa cuáles estos sean. En este caso, se puede, por la misma escritura, que revela que una de las razones era porque, ¿para qué voy a ir si todos modos tú, si se arrepienten, los vas a salvar? Ese es un ejemplo. Sí, pero a usted no le importa lo que el Señor haga con lo que es de él. Preocúpese qué es lo que Dios quiere hacer con usted, porque también usted es de él. Y quiero decirle algo, hermano, es bien difícil porque cuando estamos mal no aceptamos esta verdad de que yo, si le pertenezco a Dios, porque Dios me escogió desde antes o me escogió desde el vientre de mi madre, que son las dos cosas, iglesia, reino, entonces usted no puede huir de Dios. Usted lo puede hacer, pero no va a poder huir. Jonás es un ejemplo. Usted no puede decir, yo voy a vivir como yo quiera. Hágalo, pero no podrá, no llegará muy lejos. Ese es el problema. Y no porque le falte alimento, no porque le falte vestimenta, no porque le falte un buen cónyuge, no es porque no tenga hijos o tenga hijos. No, llegará un momento en que usted lo va a poder tener todo, como lo veamos con la ayuda del Señor esta noche. Usted lo va a poder tener todo, pero en su corazón hay algo que falta. Hay un vacío que nada, ni el beso, ni la relación sexual, ni el carro nuevo, ni la casa nueva, ni los viajes, etcétera, etcétera, ni los regalos van a llenar ese vacío. Entonces, ahí usted se da cuenta que usted necesita a Dios. Es una verdad. Es que usted es de Dios. Está diseñado para Dios. Usted fue diseñado por Dios para que usted le alabara, para que usted le sirviera,
para que sus propósitos se cumplieran en usted. Y Dios ha prometido grandes cosas para usted y estas no se pueden entregar, cumplir, si primero usted no está con un corazón dispuesto. Es una verdad de la cual no podemos huir. Por eso, no sé si es un proverbio o un salmo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me remonto a las estrellas, de ahí me harás descender. Si me voy a las partes más bajas, de ahí me harás subir. Mire qué tremendo. Y aún, si me fuera a lo más profundo de la mar, ahí enviarás a Leviatán. En el caso de Jonás no fue Leviatán, fue un pez. Amén. Jonás huye. Dios trata a su siervo a que esté dispuesto a ir a Nínive y que Nínive sea conducida al arrepentimiento. Este es el trasfondo del por qué Jonás es un profeta. Pero él desciende a Jope, se embarca en una nave, desciende al interior del barco, que esto lo vamos a ver en uno de los puntos. Desciende al interior del barco. Increíble, descenso, y sube al barco y desciende al barco. Y sabe cómo dice uno en esta condición: no, si yo estoy bien, si a mí no me pasa nada, si no tengo por qué ir a esas clases, si con una vez que me congregue es suficiente, no, si ya oré, ayer oré. Imagínense qué tremendo. ¿Y para qué voy a ayunar si no tengo necesidad de ayunar? Ha descendido hasta en el interior del barco. ¿Cuántas veces no hemos sentido que yo estoy bien? Vos debes de pasar administración. Sí. Mira, el que está bien, usted le dice: mira, vos sos muy enojado. ¡Ja! ¿Vos por qué no te has oído? Preguntale a tu mamá, preguntale a tu hermano, preguntale a tus hijos. Vas a ver, te van a decir todo. Es que vos sos bien enojada. Ay, vos no te has fijado, vos sos enojado, sos egoísta, sos avaro, sos chucho. Y empieza, le dicen mil. ¿Por qué miran para acá? Hermano, el que está bien, usted le dice un errorcito y le saca 10,000 a usted. Entonces, aunque usted ve un error, usted tiene que y se la tiene que coser revés y derecho. Y aún con la boca cosida se ve más bonito. ¿Verdad, hermana? ¿Ve qué difícil es estar mal? No nos damos cuenta, no lo sabemos. Todos aturraron la cara cuando dije: vos ministrate. Como que es algo incomún en nosotros, ¿va? Deberías de hablar con el pastor, el que está en lo más profundo del barco. Amén. Le dice al otro: vos debías de ministrarte, debes de hablar con el hermano. O sea, como que el hermano es el policía, pues. Desciende a Jope, se embarca, desciende al interior del barco, viene la tormenta, comienza la discusión con los marineros, la aflicción con los marineros y después el pez. Esto es lo que narra todo esto antes del capítulo número 2. Entonces, ahí encontramos la oración de Jonás. Ahora, antes de tocar el primer punto, porque ya estoy en la oración, pero la voy a desarrollar en 3 puntos. Antes estoy todavía con el último momento de la introducción. Aquí vemos nosotros la oración de Jonás. Después que Dios lo llevó a lo profundo de un gran pez. La oración, después de que Dios lo llevó a lo más profundo del pez. Con el pez, en el pez al agua, ¿verdad? En el mar. Entonces, esta profundidad no soportada por Jonás ha descendido hasta el Seol. Aquí la palabra hebrea Seol significa tumba. Entonces, el que llega a la tumba es porque está muerto. Pero aparte de eso, la misma palabra Seol significa ultratumba. O sea, más allá
de la tumba. Entonces significa que Jonás, cuando clamó, no clamó desde el pez, no clamó de lo más profundo del mar. Ahí llegó su cuerpo, pero su alma descendió al lugar donde llegan los muertos. Hablo espiritualmente, no ya con cuerpo. El ejemplo, cuando vemos al rico sufriendo en el infierno y a Lázaro a la mano derecha de el padre Abraham. ¿Comprende eso? Ahí fue la oración de Jonás. Qué difícil esto. Descendió hasta el Seol. Este es el más bajo descenso. Ya no hay otro. Increíble que descendió a lo más profundo. Él quiso descender a Jope y descendió a Jope. Mira qué tremendo esto. Espero que usted me lo comprenda. Él descendió a Jope. Él se embarca y estando en el barco, desciende a lo más bajo del barco. Y después, ¿qué sigue? El agua. Pero el agua no puede entrar porque hay algo que lo divide para que pueda flotar la nave. Pero en el momento de la gran tribulación y donde los marineros intervienen y le piden, y él le preguntan quién es, y él dice quién es él. Y para que esto se termine, para que esto se resuelva, tienen que echarme a mí en el mar. Y ahí los marineros, el capitán entendió, este Dios es cosa seria, porque lo echamos al agua y se calmaron pero se calmaron porque vino otro trato que se llama pez. Y después el pez estuvo tranquilo, ya no tuvo dolores de indigestión, porque el que se tragó ya no estaba en él, solo su cuerpo. Estaba en el Seol. Y desde ahí, Jonás clamó. Ahora, note hasta dónde podemos descender. Oiga, nos harán descender hasta donde nosotros no queramos o no querramos ir. ¿Querías descender? Bueno, vamos a descenderte. ¿Querías ser libre? Pues vamos a darte libertad. Hermano, cuando usted decide descender, Dios va a decir, bueno, ¿tú quieres descender a las profundidades? Yo te voy a llevar hasta las profundidades y ahí te vas a dar cuenta si vale la pena estar en las profundidades. ¿Vale la pena ir descendiendo? Y quiero tocar los puntos y ahí vamos a ver las razones, el por qué tuvo que hacer eso el Señor. En esta máxima profundidad no perdió su conciencia. Imagina qué tremendo. Claro que lo entiendo. Y no el rico le decía al padre Abraham, envía a Lázaro a que moje mi lengua con la punta de su dedo o con su dedo la punta de mi lengua, algo así. Estaba consciente. Y le decía, padre Abraham, manda a alguien porque tengo 5 hermanos que no quiero que vengan a este lugar de tormenta. Y mira qué tremendo, estás clamando en el máximo descenso y para ti no hay opción. Esto te hubieras preocupado antes de llegar a este lugar. Cuando estabas allá tuviste que haber orado, allá tuviste que haberte preocupado. Es que tengo 5 hermanos. Y viene Abraham y le dice, es que ellos son igual que tú. Aunque se levantare uno de entre los muertos, no se apercibirán. Qué tremendo. Por eso Dios trata. Porque no hay nada que nos perciba o aperciba. No hay nada. Aunque se levante uno entre los, mire qué tremendo, aunque se levante uno entre los muertos, no creerán, no entenderán. Aunque le quiebren la pata, no va a entender. La pata es muy suave. Jonás
no era suficiente y le quebraban una pata. Tuvieron que llevarlo a las partes más bajas, donde un ser puede llegar. Hablo espiritualmente, no cuerpo. ¿Y a cuántos de nosotros vamos a tener que experimentar eso? Aquí volvió en sí. ¿Por qué Dios lo devolvió? Una enseñanza para nosotros. ¿O acaso, si hablamos de que se murió o no murió y que puede regresar, bueno, ¿y dónde estaba Lázaro? ¿Y qué dijo su hermana en el cuarto día? Chede. Y no es lo mismo el hedor de una axila que el hedor de una pudrición. Marta le dijo, yede ya. ¿De dónde lo trajeron a Lázaro? ¿Por qué tuvo que experimentar, degustar la muerte física y también posiblemente la muerte segunda? Porque, ¿y si no era salvo? Porque Jesús llegaba a Betania, a la casa de él, llegaba a descansar, a comer, a compartir, a enseñar, y Lázaro nunca estaba. Anda por el estadio, decían. Anda en una fiesta. Anda con unos amigos, está en el parque. Por eso cuando al Señor le dijeron, al que tú amas, sí, yo lo amo, él a mí no me ama. No le dijeron, el que te ama, porque si me amara hubiera estado donde yo estoy. Yo lo amo a él, esa es una verdad. Y como yo lo amo a él, me voy a quedar 2 días más. Porque cuando estamos en la aflicción, ya, hermano, yo ya quiero. Si yo, hermano, que soy hombre, que soy limitado, cuando me llaman así, yo no contesto. Más cuando veo los nombres, ay Dios, ya sé. Quiere que salga corriendo, quiere que deje de comer, quiere que deje de dormir, quiere que deje de atender a una persona, quiere que deje de estar en un buen desayuno y que salga corriendo por... Yo no. Si llego a la iglesia y nunca está. ¿Y quiere que salga corriendo? Hermano, quiero que ore por mí. Es que yo no aguanto. Es que fíjese que yo. Es que no es que. Y yo digo, Señor, dale más agua para que se. Porque lo amo. No corro. Cuando el niño, hijo, te vas a caer. No se agarre de ahí. No vaya a tocar ahí. Hijo, se va a caer. No corra así. Mire, y de repente, ¡pum! Gran sopapo. ¡Ah! Y la que no entiende esto sale corriendo. El que entiende, el que ama, dice, levántese, sóbese, que no hay curita. ¿Verdad que no hay curita cuando uno se tropieza? Más de mañana. O cuando uno se da una chimpinilla en la orilla de la cama. Ustedes quedan. Y hasta le jalen. Mira, ahí no hay nada que le quite ese dolor. Por eso le decía, no hay curita. Usted que ama al niño, dice, levántese. Y el niño está esperando que usted corra a recogerlo y lo sobe y le diga, ay, mi niño. No, déjelo, que se levante él solo, que aguante el dolor. Porque si no entiende que eso duele, lo va a volver a hacer. Porque tiene un mal padre o una mala madre. Y mejor que digan, qué duro, que qué aguado. Amén. ¿Puedo seguir? Volvió en sí como el hijo pródigo, con la diferencia que el hijo pródigo solo probó el hambre de muerte, no la muerte. Ningún lugar es impropio para orar cuando Dios trata. Ninguno. Primero, versículo 1 y 2, el primer punto. ¿Dónde oró? Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, para los que no creen que murió. Amén. Porque ahí estaba su cuerpo. Así como todo el mundo cree que la salvación es por la cruz. No es por la cruz. Es por lo que Él sufrió en el infierno por nosotros. Porque en la cruz era muerte física y en el infierno era muerte segunda.
Y dijo, versículo 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, oiga, desde el seno del Seol, desde ultratumba, desde más allá de la tumba, o sea, desde más allá. ¿Y cuál era la tumba de Jonás? El pez. ¿Y cuál era la tumba de Jonás? El mar. Las dos cosas se volvieron una tumba para él. Pero desde el Seol, para los que creemos que murió de verdad. Desde ahí. Entonces, ¿dónde oró? Desde el vientre del pez que figura en la tumba. Un lugar extraño para orar. ¿Por qué no lo hicimos en un lugar adecuado, en un lugar bonito, en un lugar cómodo? No lo hicimos. Cuando tuvimos que haber orado en casa, cuando tuvimos que haber orado en la iglesia, nos va a tocar orar en un lugar no adecuado, no bonito. No es el lugar que uno escogería. Porque si usted le dicen, ¿dónde querés orar? Cualquier lugar menos ahí. ¿No te gustaría orar desde un hospital con la canilla colgada y con unos aparatos metidos por tu nariz y por tu boca? No. Entonces ora hoy. Porque ¿qué lugares cambiamos que son bonitos por el lugar de oración? ¿Qué lugares cambiamos en lugar de congregarnos? Entonces, cuando venga la situación, cuando tengamos que orar, cuando tengamos que invocar y pedir, no va a ser los lugares bonitos que nosotros escogemos. No voy a orar desde Hawái. Yo ahí quisiera orar, pero como ando divirtiéndome ni me acuerdo de orar. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿dónde querés orar? No voy a escoger esos lugares porque no son para orar. Entonces Dios escogerá el lugar donde debemos de orar, porque ahí sí oraremos. Y no va a ser un lugar muy agradable. Era el lugar donde estaba por desobediente. El Señor hubiera sacado a Lázaro de la muerte estando en su casa. Pero lo tuvo que sacar de la tumba. Él tuvo que verse salvado en su casa y no en la tumba. Él tuvo que verse salvado en su casa y no en el hospital, a punto de morir o con grandes dolores. Él tuvo que haber sido salvo en su casa y no en la cárcel. ¿Y cuántos tenemos que llegar a la cárcel para ser salvos? Tuvimos que haber sido salvados en el tiempo de prosperidad y no en el tiempo de las 7 vacas flacas. Lo que pasa es que mientras estuvieron gordas, nunca íbamos a aceptar al Señor, ni tampoco íbamos a orar, ni tampoco íbamos a obedecer. Nos tienen que llevar a los 7 años de vacas flacas para que ahí nosotros oremos de corazón, creamos y le digamos al Señor, Señor, si tú me dieras una oportunidad, hasta ahí decimos, Señor, de todo lo que tú me quieras bendecir, yo te voy a apartar el diezmo, pero antes no. Cuando estamos en la prosperidad no damos diezmo. Cuando no tenemos nada, entonces, Señor, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo. ¿Y por qué no me lo diste cuando yo te prosperé? Entonces tuve que tratarte para que tú estuvieras seguro. Entonces, tenía toda la razón el Señor. ¿Cuántas veces he llegado a la casa de Marta, María y de Lázaro? Y Lázaro nunca estaba ahí. Ahora que Él me necesita, Él quiere que yo salga corriendo, aunque lo diga por la medio de sus hermanas. ¿Usted cree que Lázaro no sabía que Él lo podía sanar? Marta, por favor, porque Marta era la mayor, alma. Y María, espíritu, era la menor. Así como Esaú, así como Jacob, así como Ismael, así como Isaac. Marta, manda a llamar al Señor.
dile que yo estoy enfermo, que Él me ama, que venga. No llegó. ¿Por qué? Porque Dios había comenzado un trato con él. Dios había comenzado un trato con Jonás y ese trato no se iba a detener hasta que el propósito de Dios se cumpliera. Era el lugar donde estaba por su desobediencia y en su trato. Hablo con su trato, el trato de Dios. Y dice Jonás, en el mismo punto de donde oró, y él me oyó. Aquí hay dos cosas como lecciones para nosotros. Y él me oyó. Una es que Dios nos oye en cualquier lugar. Pero ¿qué lugar? Eso nos enseña. Dios nos oye en cualquier lugar. Eso es cierto. Pero no es lo mismo orar en casa, orar en la iglesia, que orar en el trato. No es lo mismo orar en la abundancia que orar en la escasez. No es lo mismo orar en salud que estando a punto de morirse. No es lo mismo en gozo que en dolor. No es lo mismo en compañía que en soledad. No es lo mismo. No es lo mismo estar en la tierra de la abundancia que estar en el desierto. No es lo mismo. Aunque Dios siempre oye. ¡Qué misericordia! Segundo, de ese punto, y él me oyó, dos cosas que le decía como lecciones. La segunda lección es mucho mejor orar en un ambiente normal que esperar hasta estar en un ambiente anormal. Esa es la segunda lección. Y él me oyó. ¿Notó? La primera es que Dios oye en cualquier lugar, pero el segundo es que es mejor cuando Él oye en un ambiente normal, no anormal. Porque este es un ambiente normal. La quietud de nuestra casa es normal, pero no es normal cuando estamos en un ambiente que es desconocido, no es familiar, es hostil. Se oyen sirenas, se oyen gritos, se oyen emergencias, en otro lugar golpes, están torturando, están maltratando. Se siente el olor y se oye la muerte, ¿o no, hermano? Amén. Ay, Dios. Se le atravesó una salivita. ¿Verdad que se siente el olor y se oye la muerte que se aproxima? No sé cuántos pueden decir eso que es una verdad. Aquellos que ya, se lo digo, yo sé lo que es el olor de la muerte, hermano. Yo no he muerto porque Dios ha dicho no. Pero yo ya estaría muerto muchas veces. Y no por eso ando retando la muerte, no soy tonto. Pero ya he gustado la muerte. Y no solamente por momentos donde el hombre lo quiere matar a uno, no. Hay unas alturas donde usted saborea la muerte, hermano. No espere un ambiente anormal. Ámese a sí mismo. Si usted está en un lugar normal, si usted está bien, hoy es el momento de orar. Para que no ore en un ambiente anormal. Segundo, versículo 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Dice, invoqué mi angustia. ¿Por qué oró? Dice Jonás, repito, invoqué en mi angustia. Ahora, ¿qué significa esto? Invoqué al Señor en mi angustia. Significa que Jonás no había orado. En el capítulo 1 no encontramos en ningún momento que Jonás oró. No oró. Búsqueme un lugar donde dice que oró Jonás cuando comienza el libro. Significa que Jonás no había orado.
Entonces, dice Dios, tú eres un profeta y no has orado. Tú eres un profeta y no me has pedido permiso de ir o no ir. Tú no me has pedido ninguna permiso, no sé cómo decir otra cosa. Tú descendiste. Tú pagaste tu boleto. Tú te embarcaste y tú te metiste en lo más profundo del barco. Hermano, qué triste. Tenemos que esperar la angustia para orar. Sí. Los que no oramos en el ambiente normal y los que no oramos en el lugar correcto y en el tiempo correcto, sí, en nuestra angustia vamos a orar. Y de verdad que vamos a orar, hermano. ¿Por qué? Porque había estado huyendo de Dios o estaba huyendo de Dios. Ahora, qué falsa economía. Orar fuera de tiempo, orar fuera de lugar y orar fuera de razón. Falsa economía. ¿Cuántos vivimos falsas economías? Yo digo, qué tremendo. Yo a veces voy manejando y veo cómo de repente en una bajada, cuando voy detrás de un vehículo y veo que de repente sale por el escape, humo. Significa que venían desconectados. Mire qué falsa economía. Venían desconectados y pusieron el switch, pusieron quinta, me imagino, y encendió antes de que terminara la pendiente. Falsa economía. ¿Por qué? ¿Y si no le enciende? ¿Y si no le funciona, si es de hidrovac, el freno? ¿Y si no entra el sistema de ABS? ¿Y si se desespera en el momento de que no le enciende y no haya qué hacer? ¿Y los frenos no agarran? Porque así vienen hoy los carros diseñados, con motor encendido. Qué falsa economía. ¿Y cuántos andamos así? ¿Cuántos andamos desconectados del Señor? Y vamos a llegar al punto por qué estamos desconectados. Porque ahí le voy a dar énfasis y se lo voy a decir, le voy a decir. Yo me voy a encargar de eso. ¿Oíste, Señor? ¿Cuántos andamos desconectados? Falsa economía, falsas esperanzas. Aquí encontramos nosotros a este hombre, lamentablemente un profeta de Dios. Había descuidado sus responsabilidades. Y esto, lo que le acabo de hacer énfasis, aquí se lo voy a decir porque el tiempo se le acabó. Había olvidado sus responsabilidades, había descuidado sus responsabilidades. ¿Y cuánto no nos hemos dado cuenta que hemos perdido nuestras responsabilidades? ¿Cuánto no nos hemos dado cuenta que nos hemos descuidado de nuestras responsabilidades? En el capítulo 1 y versículo número 5, capítulo número 1 y versículo número 5, ¿qué dice? Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, oiga, ¿cómo está el desconectado? Echado a dormir. Ah, ¿y qué es eso? ¿Qué significa echado a dormir en el hebreo, hermano? Ah, no sabe. Usted cree que usted dice, él se echó y qué rico, ay, que llueva, qué sabroso. ¿Verdad que es bien rico echarse? Cuando uno está cansado, hermano, cualquier lugar es suave. ¿Cuántos andamos así? Nos hemos echado a dormir. ¿Pero qué significa eso? No es necesariamente prueba de inocencia. No es la paz con la que el Señor dormía en medio de la tormenta. Nada que ver con Jonás. Ay, es que mire, duerme como un bebé. Y es un gran irresponsable.
Y usted dice, yo no puedo dormir porque ¿cómo duermo si tengo unos compromisos, tengo unas responsabilidades y me cuesta dormir? Y él o ella roncan como que es un oso. Hablando del irresponsable. En el caso de Jonás, aquí estamos hablando de un irresponsable. El que es responsable ni lo quieren despertar. Ni la quieren despertar cuando saben que trabaja. Es muy diferente. Entonces no es prueba de inocencia. Segundo, puede ser fruto de una seguridad carnal. Y la mejor la estoy dejando de último. Dormía. Puede ser fruto de una seguridad carnal. Irresponsable. Le vale. No le importa. No sabe. Es inconverso. Sencillo. Pero hay otra que es la peor. Y es la última. Pero más de una conciencia cauterizada o insensible, que es la palabra que Pablo ocupa para de conciencia cauterizada. La palabra griega es cauteriazo, tildada la A, cauteriazo con K y con Z al final. Tildada, so, con Z, so. Insensible. ¿Por qué dormía? Porque es insensible. Había perdido toda sensibilidad. Insensible a que hay que le pase lo que le pase a los demás. ¿A mí qué me importa? Insensible. Mira hasta dónde llegó. Dormía. Se volvió insensible, no le importaba. Hay que se pierda mi hijo. Hay que se pierda mi hija. Y si sale embarazada, después bruta, así, insensible. Ay, después que se busque un tonto, insensible. Perdemos la sensibilidad. Cuando estamos en nuestros cabales, no, eso no te lo permito, hijo. Pero cuando estamos insensibles, ya está grande. Insensible, cauterizado. Podemos dormir. Qué terrible. Entonces, Dios tiene que llevarnos a las partes más bajas de la tierra si es necesario. Dormía durante la tormenta, dormía en el castigo, dormía en el trato. Qué triste que algunos ni la escasez, ni la situación, ni las dificultades, ni los problemas los despiertan. No es suficiente eso, están muy insensibles. Tienen cauterizada la conciencia, el alma. Amén. ¿Cuántos seguimos durmiendo como Jonás? Que ni los bombazos nos despiertan. Ni modo, voy a tener que llegar hasta el punto 3. Porque quería, bueno, lo podemos leer en la NTV. Mire qué tremendo lo que dice aquí. El Señor habló, aquí está. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé. Oiga, desde la tierra de los muertos te llamé. Y tú, espéreme que la perdí. Y tú, Señor, me escuchaste, es que aquí me tapa algo. Y tú, Señor, me escuchaste. 3, me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Eso estamos ahí. Ay, ¿por qué no me dijeron? Y yo así, mira, y enfocaba. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano.
las poderosas aguas me envolvieron. Oiga, las poderosas aguas me envolvieron. Aquí son dos cosas que quiero hacer énfasis. Las poderosas aguas me envolvieron. Oiga, ¿tus qué? Tus salvajes. Usted y yo no sabemos cómo realmente Dios trata. Es que Dios nos ha traído con cuerdas de amor y misericordia, pero hay un momento que esas ya no hacen nada en nosotros. Entonces Él tiene que llamar a sus salvajes olas. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. 4. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Si no es por el trato, no. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaron en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces, oiga, hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Y el último es, cuando oró, cuando su alma desfallecía. Él dijo, cuando mi alma desfallecía en mí, cuando su alma desmayó dentro de sí, ya no más huidas, ya no había dónde. Desfallecía. ¿Qué es desfallecer? Perder las fuerzas. ¿Y cómo se mueve uno cuando ya no puede uno moverse? Hay un momento, yo he visto, conozco a algunas hermanas pueden dar fe de esto, que tremendo es cuando el cuerpo de una persona pierde completamente sus fuerzas, ya sea porque perdió todo el potasio de su cuerpo y no pueden moverse, solo pueden mover quizás los ojos. Ahí, vamos a llegar hasta ahí. Algunos hasta ahí tenemos que llegar. Si de lo contrario, nos perdemos. Ya no más huidas. ¿Para dónde agarro? Ah, hoy sí. Hoy sí soy tu papá. Ah, hoy soy tu mamá, ¿verdad? Ah, hoy sí, esta es tu casa, ¿verdad? Porque así fue el hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Y no es la casa que aborrecía, pues. Y no es la casa que ya lo tenía fastidiado. Es que yo me voy de aquí y no vuelvo jamás. Oiga, si yo se lo dije a los 14 años. Y no pasaron ni 5 horas cuando yo tuve que regresar. Porque no sé a quién se le ocurrió el Señor, ¿verdad? Hacer chorizos a las 6:30 de la tarde, man. ¿Y a dónde me iban a dar de comer, pues? Alguna vez le conté ese testimonio, ¿verdad? Es que Dios lo llevó al límite. ¿Para qué? Porque Dios tiene que llevarnos al límite. Esto lo llevó a que Jonás hubiera un cambio en su corazón. Amén. Me acuerdo de Jehová. Ay, hermano, yo hasta aquí puedo llegar porque no sé cómo hacer. Porque esto es bien lindo, te ofreceré sacrificios. Hasta que estamos conscientes de nuestra salvación es que ofrecemos sacrificios. Mientras no estamos conscientes de nuestra salvación, no aplaudimos, no nos congregamos, no danzamos, no nos preocupamos por aprender la palabra. Mientras no estemos conscientes de nuestra salvación, hasta que Jonás se dio cuenta de su salvación, entonces dijo, ofreceré sacrificios. Y dice, pagaré lo que prometí. Oiga, hermano, ¿cuántos de nosotros le hemos prometido al Señor y no nos acordamos que le debemos? Y no estoy hablando de diezmos, ni ofrendas, ni primicias. No estoy hablando de dinero. No estoy hablando de ofrendas. ¿Qué le prometió
Jonás a Dios, ¿qué le había prometido? ¿Qué es lo que usted le ha prometido? Pero se me ha olvidado. ¿Se ha fijado que cuando nosotros debemos, se nos olvida? Pero a los que los debemos, nunca nos olvidan. ¿Qué será? Ay, es que no me acordaba. Mira, no me fijé que hoy 18 y el 15 me pagaron y no me acordé. Ah, igual somos con el Señor. No nos acordamos lo que le hemos prometido. No nos acordamos que le dijimos, Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Señor, yo te voy a adorar. Señor, yo... Sí. ¿Qué es lo que Jonás había olvidado? Que en el trato se acordó. Amén. Y algo muy lindo, termino. La salvación es de Jehová. No puedo explicar esos 4 puntos porque se nos acabó el tiempo. La salvación es de Jehová. Qué tremendo. En el barco nadie podía hacer nada. Nuestros amigos, a donde nos hemos ido, nadie puede resolver nuestro problema. Ellos clamaron a sus dioses y no pasaba nada, hermano. Al contrario, entre más clamaban, peor se ponían las salvajes. Ya le iba a escupir, hermano. Salvajes, que no se le olvide. Y cuando a alguien se le olvida, que le recuerden y le digan, ahí viene el salvaje. ¿Sabe por qué? Salvajes, porque una vez yo estaba, una corriente me aló en el mar y tenía que subir un murito, que el doble de esto, así más o menos, un murito. Y en ese murito no podía subirlo, hermano. Y yo empecé a sentir que ya no, y que el agua me iba a arrastrar porque yo por más esfuerzo. Y alguien me dijo, es que mire, esa es una fuerza constante. Por eso usted no puede contra la ola, contra la corriente, porque es constante. Y nosotros no podemos tener esa constancia porque nos vamos debilitando. Entonces dice Jonás, yo no pude contra tus olas, son salvajes, Señor. Ahora, ¿para quiénes son las olas salvajes? Para los salvajes. Entonces, la salvación es de Jehová. Él llegó a entender que nada ni nadie podía salvarlo. Solo el Señor. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque Dios libró a Jonás. Y vemos a un Jonás en el capítulo 2, en tierra seca, librado del problema. Y quiero decirle algo esto, hermano, usted que está pasando. Ponga atención, usted que está pasando especialmente. La historia de Jonás comienza con una tragedia. Pero peor tragedia hubiera sido si Dios lo deja seguir huyendo. Cuando sepa que Dios quiere que usted haga algo, no huya. Quizás Dios no lo detenga o no nos detenga, como no lo hizo con Jonás. Como lo hizo con Jonás. No lo detuvo. A nosotros nadie nos va a detener, ni el Señor. Porque Él quiere respetar nuestra voluntad. Porque Dios no hizo de usted ni de mí una máquina que solo obedece comandos, o como muchos animales que solo pueden recibir comandos. Pero si usted está en sus propósitos, entienda y también comprenda, Dios lo llevará al límite. Dios nos llevará al límite. Y le traigo una buena noticia. Cuando Dios llevó a Jonás a tierra seca,
¿Sabe cómo comienza el capítulo número 2? Vino por segunda vez. Oiga, así comienza el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Significa que el llamamiento de Dios se renueva y que nunca es demasiado tarde para ser usado por Dios. Y la próxima vez que le comparta de esta porción será el capítulo 3 en su inicio. Es cierto, Dios lo volvió a la tierra, lo echó a tierra seca. Pero las señales del trato venían en Jonás. Que su cuerpo ardía, de seguro que su cuerpo ardía por las quemaduras de los jugos gástricos. Pero no importa que estés sufriendo por tu desobediencia, después que Dios te ha dado una nueva oportunidad, porque esto sanará. Pero bienaventurados si te quedan cicatrices, porque te recordarán cada mañana. Cada vez que veas el espejo te acordarás. Y es posible que eso te mantenga o lo mantenga en obediencia. Pero al ver las cicatrices vendrá también esta palabra a su corazón: nuevas son cada mañana sus misericordias. Si hay alguien en esta mañana que nos visita o nunca ha aceptado a Cristo, yo le invito a que levante su mano. Si hay alguien esta mañana que nunca ha aceptado al Señor, Dios le bendiga, veo su mano. No sé si habrá alguien más que esta mañana acepta al Señor. ¿Habrá alguien más? No tenga temor. Dios es un Dios de amor y misericordia, y sus tratos son basados en su amor. ¿Habrá alguien más? Yo quiero que repita conmigo, y usted, si está oyendo esta predicación, no importa el lugar, no importa en qué tiempo, si la puede hacer, Dios oye en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Si es temprano, si es tarde, o posiblemente demasiado tarde, no importa. Usted la puede hacer como lo hizo Jonás. La hizo demasiado tarde porque ya estaba muerto, sin ninguna esperanza, pero Dios le oyó. Señor Jesús, esta mañana yo te recibo en mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal. Señor Jesús, yo creo que el Padre te envió a morir por mí, para perdonar mis pecados, de los cuales me arrepiento y te pido perdón. Y le doy gracias al Padre por tener misericordia de mí en estos momentos. Creo que moriste, Jesús amado, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día después de haber descendido a las partes más bajas de la tierra para pagar el precio completo por mi salvación. Espíritu Santo, te suplico que no me sueltes, que me guíes y comiences a restaurar mi alma tan necesitada. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy.
Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias por tu obra. Todo esto lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Y usted, hermano, que está aquí conmigo, aquí estamos en el mismo lugar, en el mismo nivel. Algunos en nuestra angustia invocamos al Señor. No importa. Dios nos ha llevado a la angustia. Algunos estamos orando al límite. Dios nos ha llevado al límite. Porque nosotros estábamos ciegos, estábamos sordos. Dormíamos en medio de la tormenta. Es porque nuestra conciencia se cauterizó. Porque nuestra alma se volvió insensible, la endurecimos. Señor, que esas palabras por segunda vez, como lo hiciste con Jonás, me la digas a mí, por favor, Señor. Porque lo más seguro que al igual que Jonás, yo estoy apto para obedecerte, no por mi buena disposición, sino por el trato a lo cual me has sometido, Señor, y has tenido misericordia de mí. Gracias. En el nombre de Jesús. Y vengo hoy a ti, tal y como soy. Déjame sentir el fuego de tu amor, tu rostro contemplar, junto a ti estar, postrado a tus pies, en adoración. Es tu gloria y tu voz lo que me llena y hace arder mi corazón. Por un día en tu presencia cambiaría todo el tiempo que viví. Sin tu amor, sumergido en el río de tu espíritu, por siempre quiero estar. Mi pastor, por un día en tu presencia cambiaría todo el tiempo que viví. Sin tu amor, sumergido en el río de tu espíritu, por siempre quiero estar. Mi pastor, todo tengo en ti. Todo tengo en ti. Todo tengo en ti.